Ministerios Jehová Shammah presenta Su presencia está aquí. Mis ovejas oyen mi voz. Timoteo era pastor de la iglesia de Éfeso y Pablo, por enseñanza del Espíritu, le explica a Timoteo que todo lo que le pertenece a Dios, Dios le pone un distintivo, una marca, un sello de pertenencia de Dios. Y hermanos, hemos dicho que todos los hombres que hemos nacido de mujer, tarde o temprano tendremos que identificarnos con alguno de estos sellos o a algún grupo de los sellados de estos tres momentos de sellos o tres clases de sellos que aparecen en las Escrituras. Aún Satanás mismo, que el Señor le reprenda, será sellado, dice la Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, verso 1 al 3, que le fue dada la orden a un ángel para atar al enemigo y sellarlo para que deje de engañar a la tierra durante 1000 años, exactamente como dice el texto bíblico. Aún el mismo enemigo de nuestras almas también será objeto de sello de parte de Dios. Eso quiere decir, hermanos, que nadie se escapa del sello. Usted y yo pertenecemos a alguno de los grupos sellados que vamos a platicar esta mañana. Yo quiero llevarlo al pasaje central que leímos el domingo pasado, que está en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 19, el cual dice así: a pesar de todo, no se hunden los sólidos cimientos puestos por Dios, en los cuales está escrito: el Señor conoce a los suyos, y aléjese de maldad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Dice la Biblia en este pasaje que Dios coloca un sello de propiedad, un sello de parte del Espíritu de Dios que sella a una persona o a un grupo de personas que le pertenecen a Él. El apóstol Pablo, en este pasaje que acabamos de leer, claramente nos enseña que este distintivo de Dios presenta dos características fundamentales, de las cuales ya hablamos el domingo pasado. La primera es que ese es un sello que es colocado por el Señor, porque el Señor sí distingue entre los que son de Él y los que no son de Él. El Señor perfectamente sabe distinguir quién es oveja y quién no es oveja de Dios. El Señor y los ángeles del Señor saben distinguir quién es trigo y quién es cizaña dentro del pueblo general creado por Dios. La Biblia enseña que Dios perfectamente distingue entre el impío y el injusto, entre el salvo y el que no ha sido salvo, entre el que tiene el sello de Dios y quien no tiene el sello de Dios. Y también la segunda característica es que quien posee ese sello, quien reconoce que ha sido apartado de parte de Dios, esta persona hay un empuje en su corazón, en su alma, que lo lleva a consagrarse para el Señor. Esas son las dos características fundamentales de los que poseen el sello de Dios. Y cuando hablamos de esto, pusimos el ejemplo de Coré, que el Señor tuvo que meter su mano para distinguir en los que le pertenecían al pueblo de Israel en el tiempo de Moisés y los que no eran de él. El Señor mismo hizo distinción y Él reconoció por el sello del Espíritu. Él conoce perfectamente bien a los que son suyos y los guarda, dice la palabra de Dios. Por eso, hermano, tú que eres hijo de Dios, que perteneces a la grey del Señor, que tienes el sello de Dios en tu espíritu y en tu alma, tú tienes que estar conscientes que Dios te conoce, que hemos entrado a la comunión de un Dios vivo. Dice la Biblia que nosotros adoramos a un Dios vivo, porque Dios es Dios de vivos y no de muertos. Eso dice la palabra de Dios.
Cuando seguimos platicando de esto, y aquí que fue donde nos quedamos y vamos a continuar esta mañana, es que logramos distinguir cuáles son estos sellos y hemos hablado que son 3 sellos o 3 momentos diferentes en que es colocado un sello en toda la humanidad. El primer sello corresponde al sello que pone el Espíritu Santo de Dios. Este sello tiene la característica que es previo al periodo de gran tribulación, es pretribulacionista. Es un sello del Espíritu de Dios. El segundo sello es el sello de Dios durante el periodo de la gran tribulación, como también el sello de la bestia o la marca de la bestia a los que adoran a su imagen, que también será colocado durante el periodo de la gran tribulación. Esto quiere decir que muchos creyentes seguramente serán guardados durante el periodo de la gran tribulación y serán sellados. Lo único que vamos a estudiar en este momento, conforme el tiempo nos lo permita, hasta donde podamos llegar, es cuáles son esas características que distinguen cada uno de estos sellos. Y vamos a entrar a hablar un poco, de acuerdo a la palabra de Dios, a este primer sello que el Señor habla en su Escritura, que se llama el distintivo del sello del Espíritu Santo de Dios, es decir, los distintivos del primer sello, o sello del Espíritu de Dios. Vamos a hablar de esto y como resumen de lo que le voy a hablar acerca de esto, vamos a hablar de tres aspectos fundamentales que distinguen este primer sello. Número 1, ya dijimos que es un sello del Espíritu Santo de Dios, y así le llama Pablo el sello del Espíritu, porque es puesto en el creyente por el Espíritu de Dios en este periodo del Espíritu o era del Espíritu, y nosotros los estudiosos bíblicos le llaman la era del Espíritu al mover del Espíritu Santo para llevar a toda persona a la salvación. La Biblia dice que Jesucristo estuvo entre sus discípulos físicamente, Él los guardaba, Él les dio la doctrina, Él los enseñó directamente y conocieron al Señor y anduvieron con Él. Pero Jesucristo claramente les enseña en el libro de Juan que Él tenía que irse para que viniera el Consolador, el Espíritu de verdad, uno igual a Jesucristo, con las mismas autoridades de Jesucristo, que nos iba a guiar hasta el fin de los tiempos, hasta el momento de nuestra redención. Vamos a hablar un poquito de eso también. Vamos a ver que en qué momento es que la persona, el creyente de hoy, recibe ese sello. La Biblia enseña cuál es el momento exacto en que usted y yo hemos sido o fuimos sellados de parte de Dios, de pertenencia de Dios. Y tercero, importante de este primer sello, es que vamos a ver que la Biblia, Pablo lo presenta como la garantía o las arras del Espíritu. Es una garantía de una herencia que usted y yo tenemos por haber recibido ese sello del Señor, el primer sello, el primer distintivo del Espíritu Santo. Y esas arras representan la garantía de una herencia y la garantía de un matrimonio, de ser parte de la esposa del Cordero de Dios, de la iglesia de Jesucristo. Bendito sea el Señor. Esas son las tres características fundamentales de este primer sello. El segundo sello y el tercero tienen promesas distintas. La promesa de aquellos que sean sellados en esta primera era del Espíritu en la que estamos viviendo son mucho más maravillosas que las de los hermanos que van a ser sellados después de esta era del Espíritu. Las promesas son otras. No reciben arras para matrimonio, sí van a ser redimidos, pero los que son sellados antes del periodo de la gran tribulación tendrán promesas maravillosas del Señor. Así que, hermanos, hasta el día de hoy, la puerta, la oportunidad para ser sellado por Dios
está dispuesta, está abierta, está disponible para todo aquel que se acerque al Señor. Más bien para los que al Señor se les revele y ellos, así como los que hemos entendido, logremos quitar el velo que no nos permite entender el llamamiento y poder ser parte de los sellados en esta primera era de sellados por el Espíritu de Dios. Este sello del Espíritu, hermanos, del cual estamos hablando, dice la Biblia que es colocado en los que han sido escogidos para salvación. Este sello es colocado en este periodo previo al periodo de inicio de la gran tribulación. Por eso le llamamos el periodo pretribulación. La Biblia enseña que ahora en la línea del tiempo bíblico de Dios, en la historia de Dios que el Señor la tiene pintado para toda la tierra, estamos exactamente posicionados en el tiempo en que la Biblia le llama solo principios de dolores. Esa es nuestra época. Hoy, durante ese principio de dolores de una mujer premiada, antes de que entre a trabajo de parto, cuando los dolores se hacen mucho más intensos y con menos corto intervalo de duración uno de otro, nosotros estamos viviendo hasta el día de hoy en esos principios de dolores. Y durante ese principio de dolores o un periodo pre-tribulacionista, hermanos, el Señor está salvando. El Señor está sellando a los suyos, a los que le pertenecen a Él. Y nosotros nos basamos y enseñamos acerca de este periodo de principios de dolores y periodo de la era del Espíritu Santo, basado en estos tres pasajes que vamos a leer a continuación. Yo le invito a que tome su Biblia y vamos a abrirlo en el libro de Juan, el Evangelio según Juan. El Evangelio según Juan, capítulo 7, es nuestro primer verso. Juan, capítulo 7, verso 38 y 39. Voy a leer desde el verso, vamos al verso 38. Dice: pues el que cree en mí, dijo el Señor Jesucristo, pues el que cree en mí tendrá de beber. Lo dice la Escritura, de su seno, de su interior brotarán ríos de agua viva. De cierto, decía esto Jesús, refiriéndose al Espíritu Santo que recibirían los que creyeran en Él, pues todavía no se comunicaba el Espíritu, porque Jesús aún no había entrado en su gloria ya resucitado. Mire, hermanos, en este pasaje nos enseña la Escritura que ese Espíritu que sella hasta el día de hoy a los que le pertenecen a Jesucristo, no había venido mientras el Señor aún predicaba aquí en la tierra, literalmente Él, físicamente. Cuando el Señor asciende a los cielos, después de que resucitó y es llevado al reino de los cielos para su glorificación, hermanos, verdaderamente 50 días después de la resurrección del Señor, viene la experiencia del Espíritu Santo a la tierra, a morar entre los creyentes. En ese momento empieza el Señor la era de sellar a los que le pertenecen por el Espíritu de Dios. Bendito el Señor. Por eso le llamamos la era del Espíritu, porque cuando el Señor estaba literalmente en la tierra, no había mover del Espíritu, pues estaba con nosotros el dador de todas las cosas, el mismo Señor Jesucristo, y mientras Él estuviera, la obra del Espíritu no podía iniciar sobre todos los gentiles como hasta el día de hoy. Hubieron unos cuantos que el Señor sopló sobre ellos y recibieron el Espíritu, pero literalmente todos eran judíos hebreos.
y el Señor, por orden de Él, los recibían. Pero ahora viene el Espíritu de Dios enviado desde el cielo para hacer morada en nosotros. Y ya vamos a ver cuál es el momento específicamente en que usted y yo hemos sido sellados por ese Espíritu de Dios. Aquí mismo en Juan, en el capítulo 17, donde estamos, Juan 16, verso 7, dice así, versos 7 y 8. Pero es verdad lo que les digo, les conviene que yo me vaya, porque mientras yo no me vaya, el protector, el consolador, no vendrá a ustedes. Yo me voy y es para enviárselos. Hermanos, aquí el Señor da a entender que si Él no se iba, mientras estuviera en la tierra, no iba a venir el consolador, el protector de Dios para su pueblo. Quiere decir, hermanos, que ese Espíritu de Cristo, de Dios, Espíritu Santo de Dios que nosotros recibimos, hermano, no solo nos sirve para manifestar dones maravillosos del Espíritu Santo dentro de la grey de Dios. Es un Espíritu, hermano, como dice acá, que nos cuidará, que nos guiará. Y miren lo que dice, pero es verdad que lo que les digo, les conviene que me vaya, porque mientras yo no me vaya, el protector. Quiere decir, hermanos, que el Espíritu Santo de Dios es tu protector. Es el que verdaderamente te da protección espiritual. Hermano, en este pasaje y en otro montón de pasajes bíblicos, como en el libro de los Salmos, el Salmo 90, que dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, nos da a entender, hermanos, que la verdadera cobertura no viene de un hombre. Yo no puedo cubrirlo a usted ni a mis propios hijos como un manto de protección espiritual. El único que protege tu espíritu y tu alma es el Espíritu de Dios sobre ti. Bendito sea el Señor. Yo podré dar, hermanos, ejercer algún momento de distribución de experiencia ministerial, de doctrina que el Señor me ha permitido, pero yo no voy a cubrir a nadie. Ningún hombre puede cubrir a otro. El que verdaderamente cubre espiritualmente a las personas es el Espíritu Santo de Dios. Porque yo no estoy nunca con nadie, hermano. Yo no voy a estar nunca a la par de todos los hermanitos de la iglesia. Es más, tal vez algunos lamentablemente nunca los he podido visitar. Pero el que sí los conoce, el que sí los protege, el que ha sido protector, proveedor de ellos, es el Espíritu Santo de Dios. Bendito sea el Señor. Y verso 8 dice, cuando Él venga, dice, rebatirá al mundo de lo que toca al pecado, al camino de justicia y de juicio. En otras versiones dice, ese Espíritu cuando vino al mundo es el que convence al mundo de pecado y de justicia y de juicio. Quiere decir, hermano, que hasta el día de hoy, después de que el Señor ascendió a los cielos, el que trae a un hombre al arrepentimiento, el que produce, hermanos, tristeza para salvación en el corazón de un hombre, es el Espíritu de Dios. Hermano, cuando tú decidiste dejar tu vida de pecado, apartarte de las cosas, de los lazos que el mundo y el enemigo había puesto sobre tu vida, hermano, cuando tú decidiste buscar de Dios, no es porque hubo alguien que te dio la luz o te enseñó el camino, sino porque el Espíritu de Dios te empezó a trabajar, empezó a apretarte el camino para que llegaras a concluir que le buscaras a Él. Esa es la obra del Espíritu Santo de Dios. Y por eso ese Espíritu sella al creyente, sella al arrepentido, y lo convierte en alguien que le pertenece a Dios. Gloria al Señor. Y por último vamos a leer Juan capítulo 14, aquí atrásito. El Evangelio de Juan capítulo 14, verso 15 al 17. Escuchen lo que dice este pasaje.
Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y les dará otro protector, otro consolador, protector, consolador y el que nos guía a toda la verdad, que permanecerá siempre con ustedes. Oiga lo que dice el verso 17. Es el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes lo conocen porque está con ustedes y permanecerá en ustedes. Gloria al Señor. Ese es el Espíritu Santo de Dios. Bendito sea su santo nombre. Con estos pasajes que hemos leído, hermano, yo trato de darle a entender que el que hoy hace la obra de sellar a los que le pertenecen a Dios es el Espíritu Santo de Dios. Por eso le llamamos la era del Espíritu. Y por eso el primer distintivo, el primer sello es puesto por el Espíritu Santo. Y por eso le llamamos el sello del Espíritu Santo de Dios, previo al periodo de gran tribulación que viene sobre toda la tierra. Gloria a Dios. Ahora quiero llevarlo a un pasaje fundamental de lo que estamos diciendo. Y vamos a comprender cuál es el momento preciso en que esa obra del Espíritu, ese milagro espiritual, ese milagro divino, esa obra que no es de hombre, viene a tu vida. ¿En qué momento somos nosotros sellados por el Señor? Y Pablo lo enseña perfectamente bien en el libro de Efesios. Yo quiero llevarlo al libro de Efesios capítulo 1. En este pasaje vamos a entender que por medio de este sello de propiedad hay dos cosas divinas que suceden en la vida de todo pecador que se arrepiente. Número uno, deja de tener un amo sobre él. Hermanos, la Biblia enseña que todos tenemos un amo. O tienes un faraón del mundo al que tú sirves, al que tú le rindes cuentas y al que no puedes zafarte, porque es un lazo poderoso que pone yugo y cebrojo sobre los que no han sido sellados de parte del Espíritu de Dios. Y segundo, dice la Biblia que los que logran ser sellados de propiedad de Dios son tomados como hijos adoptivos de Dios. Hijos de Dios. Hermano, qué milagro más maravilloso. Número uno, te quitan a tu faraón de Egipto, tu yugo, tu verdugo, el que te esclaviza. Hermano, el pecado es como un faraón, el deseo de la carne es como un faraón, es como aquel muchacho que sabe que buscar de Dios es lo mejor que puede pasar en su vida, pero está en plena lucha, en un campo de batalla, pareciera que fuera literal, donde los deseos de la carne, donde la vanagloria de la vida, donde el empuje de sus amigos que no conocen a Dios, lo quieren arrastrar, obligar y lo empujan a las cosas de las tinieblas. Pero si ese muchacho ha logrado experimentar un arrepentimiento que lo lleva a la salvación, hay un espíritu, hay una voz dentro de él que lo revierte y le habla y le dice: ten cuidado del camino, porque ese camino donde vas no es el camino de salvación. Hay un camino perfecto, y le habla a Dios, lo empieza Dios a ministrar a su corazón, y ese espíritu se vuelve como una fuentes o ríos de agua viva. No dice río, sino ríos en plural. Ese Espíritu de Dios lo empieza a llevar, a conducir, pero a la pasto verde, a las aguas de vida. Bendito el Señor. Pero ahora pregúntese usted y yo me pregunto, ¿qué pasa con el pobre muchacho que está en la congregación, que oye la palabra de Dios, que tal vez sus papás son cristianos, hasta pastores posiblemente, o servidores de la iglesia, pero él en lo personal, en lo más profundo de su corazón, no ha experimentado un encuentro personal con Dios?
y no ha podido ser sellado de parte de Dios. No ha experimentado ese momento de ser sellado por el Espíritu. Miren, hermanos, cuando un muchacho, una señorita, un hombre, una dama es sellada por el Espíritu de Dios y está acostumbrada a su vida mundanal, a su vida de las tinieblas, al día siguiente, a los pocos días de haber experimentado lo que vamos a leer en Efesios, quizás vuelva a regresar a los caminos de oscuridad. Oiga bien, pero estando allí, hermano, estando en ese lugar que ella frecuentaba, donde ella se sentía cómoda, donde se gozaba y se deleitaba allí en esa forma de actuar, ahora va y estando haciendo lo mismo, oiga lo que le voy a decir, hermano, empieza una voz en su interior. Viene una voz que viene de lo alto a su vida. No está el pastor frente a él. Es más, él dice, bueno, aquí nadie me ve. Es cierto, hace unos días recibí al Señor y Dios me habló, pero nadie me está viendo. Pero el Espíritu fue puesto en él. Recibió un sello de Dios. Y ahora ese Espíritu que tiene adentro no lo deja en paz. Hermano, hasta que aquel muchacho, aquella señorita reconoce que ahora ya no le pertenece a las tinieblas y tiene que empezar, hermanos, a gozarse de las cosas, pero de la luz. Y esto no es nada obligado, hermano. Y por eso es bien importante esto. Porque el que tiene la experiencia que vamos a leer, no es que sea obligado. No es una disciplina que él se autoimpone. Es un poder de Dios que lo lleva, lo conduce a las aguas, a la luz de Dios. Y por muy fuerte que sea la obra del mundo que tenía en su corazón, ahora vienen las fuentes de agua viva y empiezan a revolucionar su corazón y empiezan a transformar, oigan bien, hermano, el sentimiento, el deseo del hombre, los pensamientos más profundos de su ser, empiezan a ser limpiados, empiezan a ser tocados, empiezan a ser alumbrados por la luz de Dios en su vida. Y ya no va a volver a ser el mismo hombre que antes. Tiene que ser transformado por la luz de Dios. Las cosas de las tinieblas ya no le van a empezar a gustar, va a haber algo que ya no lo va a dejar en paz hasta que se convence que su verdadero gozo, su verdadera alegría está estar en comunión con su Señor que lo selló. Bendito sea el Señor. Vaya conmigo al libro de Efesios, Efesios capítulo 1, versos 13 y 14. También ustedes, hermanos, al escuchar la palabra de verdad, en otras pasajes dice por el oír. Aquí dice, cuando ustedes escucharon la palabra de verdad, el evangelio que los salva, creyeron en él. ¿En quién él? En Jesucristo, pues él es la revelación de la palabra. El evangelio, las buenas nuevas de salvación en la persona de Jesucristo. Hermano, cuando alguien oye la palabra y cree en él, en Jesucristo, escuche lo que sucede adentro de él. Ustedes quedan sellados con el Espíritu Santo de la promesa de Dios. Bendito sea el Señor. Se lo vuelvo a leer. También ustedes, al escuchar la palabra de verdad del evangelio que los salva y creyeron en él, quedaron, oiga bien, quedaron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y no se queda solo allí. Y dice el verso 14, que es, en una Biblia dice las arras del Espíritu. Aquí dice que es el anticipo de nuestra herencia. Por él, dice, va liberando al pueblo que es suyo, para que al fin sea alabanza de su gloria. Gloria al Señor. En este pasaje, en el verso 13 y 14 de Primera de Efesios, vamos a encontrar dos cosas maravillosas, hermano. Número uno, claramente dice que en el momento en que usted y yo fuimos sellados
hablando del primer distintivo, sello o marca de Dios puesta por el Espíritu, fue cuando usted y yo oímos la palabra de Dios y creímos en Jesucristo. Hermanos, ese es el milagro más maravilloso. Yo quiero que leamos un pasaje del oír y del creer en Él, porque esto es el momento del milagro. Dice la Biblia que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el reino de los cielos, porque es otra persona, otra alma que ha sido, hermano, arrebatada de las manos, de las garras del enemigo, y ha sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz del Hijo amado. En el libro de Romanos, capítulo 10, Romanos 10, 16 y 17 dice así: pero es un hecho de que no todos aceptaron la buena noticia. Como decía Isaías: Señor, ¿quién nos ha escuchado y quién ha creído? Así pues, la fe nace de una proclamación, y lo que se proclama es el mensaje de Cristo Jesús. Quiere decir, hermano, que cuando alguien oye el mensaje de Jesucristo, escuche bien, oye el mensaje, no solo es un oidor olvidadizo, sino que oyó el mensaje de Dios, pero ya el Espíritu de Dios lo trae corto para salvación. Y por allá aparece un siervo de Dios, un instrumento de Dios, hablando la palabra de Dios, y en ese momento esa oveja que andaba perdida oye la voz de su pastor. Bendito el Señor. Y cree en Él. Ahora vea lo que dice Juan capítulo 1, el Evangelio de Juan 1, 12. En otros pasajes, en este Romano dice: la fe viene por el oír, y lo que se oye o lo que se escucha es la palabra del Señor, el Evangelio de Jesucristo. O sea que usted no puede llegar a la fe escuchando otras cosas que no sea el Evangelio. El camino correcto es el Evangelio de Cristo. No existe otro conocimiento en la tierra. No hay otro profeta, no hay ningún otro instrumento humano, solo Jesucristo trajo el mensaje de salvación a la tierra. Por eso Jesucristo dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Y aquel, como le dijo la samaritana: oye mujer, el que oye mis palabras y toma mis palabras es como que hubiera tomado agua viva y nunca más volverá a tener sed ni hambre. Bendito sea el Señor. En este pasaje de Juan capítulo 1, verso 12 dice así: pero a todos los que le recibieron, a todos los que creyeron en Jesucristo como su Mesías, les dio la capacidad para ser hechos hijos de Dios. Gloria al Señor. Así que, hermanos, en el momento en que usted oyó el mensaje de su Señor y creyó en Él, y usted de todo corazón reconoció a Jesucristo como su Señor, en ese momento usted fue sellado de propiedad de Dios. Aleluya. Este sello, hermano, esta marca, Pablo enseña que es un distintivo, hermano, original, auténtico, que distingue a la persona en tres cosas fundamentales. Escuche bien, hermano. Pareciera que cuando haya un pecador que va delante del Señor y expone su corazón ante Dios con toda sinceridad y se arrepiente y se convierte a Jesucristo y oye la palabra de Dios y cree en Jesucristo como su Señor y Salvador, hermanos, efectivamente es sellado por Dios. Pero pareciera que no pasó nada. Usted humanamente lo ve, lloró, se inclinó,
y derramó su corazón en un altar o en un lugar donde el Señor le tocó, en la montaña, en donde Dios haya usado, hermano, lo que haya usado para que aquella persona, aquella oveja de Dios, entrara a ser parte auténtica del pueblo de Dios. Y pareciera que nada pasó en él, pero espiritualmente, hermano, pero en forma espiritual, hay 3 distintivos poderosos que acaba de recibir esa persona. Hermano, cuando usted recibe el sello de Dios, no estoy hablando de ser bautizado por el Espíritu Santo, es otro tema que después vamos a hablar de las 3 experiencias permanentes del cristiano. Pero estamos hablando del momento de ser sellado por el Espíritu Santo de Dios. Hermano, aunque el hombre natural no ve ninguna distinción en él, aunque después observe la diferencia de vida, porque así debe de ser, pero espiritualmente, hermano, ese hombre, esa persona, Pablo enseña que hay 3 cosas fundamentales, 3 milagros que ha recibido en él. Número 1 es que ha recibido el derecho, hermano, de ser propiedad de Dios. Número 1. Hermano, ahora esa alma, esa persona, ese cuerpo le pertenece a Dios. Es de Dios. Dios lo tomó y le dijo: bueno, enemigo, habías tomado a este, pero hoy vengo a rescatarlo y le pongo el sello y ya no tendrás autoridad sobre él. Él me pertenece a mí. Mi hermano, qué precioso. Gloria a Dios. Ese se llama el derecho de propiedad de Dios sobre la persona que fue sellada. Lo segundo es que esa persona sellada recibe la certeza de la salvación en Jesucristo. Recibe esa certeza de ser salvo. Ya vamos a hablar de algunas notas especiales de esto, porque eso no quiere decir que como usted recibe la certeza de salvación, usted pueda vivir como usted quiera, o que el creyente pueda seguir viviendo sin importar su proceder de vida y pueda seguir haciendo lo mismo que hacía en las tinieblas, solo que ahora va al cielo. No es eso lo que dice la Biblia, lo vamos a hablar. Pero lo tercero que recibe es autoridad espiritual de Dios. Gloria al Señor. Cuando hablamos que el primer símbolo o la primera característica espiritual del sellado, es unas características espirituales, es propiedad de Dios. El apóstol Pablo nos lo menciona en el libro de Colosenses 1:13 y lo toma Pablo como que el que recibe, el que por misericordia recibe el derecho de ser propiedad de Dios, es un hijo legítimo de Dios. Él deja de ser esclavo del mundo y del faraón que gobierna el mundo y de sus deseos más profundos carnales. Él ahora ya no es esclavo de él. Mira lo que dice Colosenses. Colosenses capítulo 1. Colosenses 1:13. Dice así: Él nos arrancó. Oiga cómo lo presenta este texto, esta versión bíblica. Él nos arrancó del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, al reino de la luz. Y dice, en Él nos encontramos ahora liberados y perdonados. Gloria al Señor. En Él nos encontramos de un momento a otro. Hermanos, es el milagro de la propiedad de Dios. Cuando usted es sellado, usted es libre del acoso de su amo, de su faraón. Ahora usted sigue siendo esclavo, pero un esclavo por amor.
Ahora sirve al Señor no porque Él le ponga un yugo de esclavitud humana, sino porque Él le liberó y usted voluntariamente ahora le sirve al Señor. Usted es propiedad de Dios, es libre, no para hacer los deseos de su carne, sino ahora no hay nada que te impida a ti y a mí agradar a Dios en todo lo que podamos. No estoy hablando de perfección humana, pues no existe ningún perfecto. Dice la Biblia que si alguno confiesa y dice y publica que no comete pecado, es mentiroso. Es un mentiroso. Pero ya no somos esclavos de la práctica del pecado. Ya aquellas inclinaciones que me gobernaban, ahora hay un espíritu poderoso que ya no me permite ser esclavo del pecado y del faraón del mundo. Eso se llama el derecho de propiedad de Dios. Ya no le perteneces a faraón del mundo, sino ahora eres trasladado al reino del Hijo amado, al reino de Jesucristo. Gloria sea al Señor. Por eso Pablo enseña que en ese momento usted recibe una segunda identidad. Usted es ciudadano del reino de los cielos, su doble ciudadanía. Gloria sea al Señor. Cuando dice la Biblia que recibimos la certeza de salvación, hermanos, está diciendo que el Señor le promete al que tiene el sello su garantía de salvación. Pero necesito decirle algo de esto, y quizás con esto vamos a concluir esta mañana por el tiempo. Hermano, si bien es cierto, cuando el Señor sella a una persona con su espíritu, le da la certeza de salvación, la Biblia también claramente indica que esa salvación tiene que ser motivo de preocupación en la vida del creyente. Quiere decir que uno tenemos que preocuparnos de esa salvación, que no tenemos que descuidar esa salvación y que tenemos que mantener ese derecho a la salvación de Dios, como dicen estos pasajes que voy a leer de último. Estos son los últimos 3 pasajes que solo los voy a leer como lo último que vamos a seguir platicando esta mañana. En Filipenses capítulo 2, verso 12. Filipenses 2:12. Aquí atrásito de donde estaba. Escuche lo que dice. Por tanto, amadísimos míos, que siempre me han escuchado, sigan preocupándose por su salvación con temor y temblor. Y porque así lo hicieron cuando me tenían presente, háganlo más todavía cuando estoy lejos de ustedes. Pablo dice, por tanto, amadísimos míos, preocúpense de vuestra salvación con temor y temblor. Quiere decir, hermano, que no obstante el Señor nos sella y nos da el derecho, la certeza de ser salvos, es mi deber preocuparme por esa salvación y, como dice Pablo, con temor y temblor. Gloria a Dios. Ahora vea lo que dice el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 2, verso 1 y 3. Y dice así, Hebreos capítulo 2 del verso 1 al 3. Por esto debemos presentar más atención al mensaje que escuchamos, no sea que vayamos a la deriva. Miren cuán inflexible era la ley entregada a los ángeles, pues toda falta o desobediencia recibía su castigo. Entonces dice Pablo, si los ángeles fueron, hermanos, castigados porque abandonaron su naturaleza, ¿cuánto más, dice, cuánto pues escaparemos nosotros si despreciamos semejante salvación? Gloria a Dios. Y por último, Apocalipsis capítulo 3, verso 11, es el mensaje a la iglesia de Filadelfia, y el Señor le dice,
Hoy, iglesia del Señor, tú tienes una corona. El Señor te dio el derecho a obtener una corona. Todavía no la tienes, no te la han puesto sobre tu cabeza, pero ya hay una corona para ti en el reino de los cielos. Pero Juan, por el Espíritu Santo, le dice a esa iglesia, a ese creyente, como te dice a ti y a mí el día de hoy, y le dice el mensaje: cuida tu corona. Mejor leamos. Está en Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis 3:11 dice: yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Mantén con firmeza lo que tienes, tu corona, para que nadie arrebate tu corona. Vuelvo a leer: vengo pronto, mantén con firmeza lo que tienes, para que nadie arrebate tu corona. Gloria a Dios. Quiere decir, hermano, que no obstante el Señor nos toma como propiedad de Él, nos libra de la esclavitud del mundo, nos saca del faraón de Egipto, nos da la certeza de salvación. Hermano, eso no quiere decir que tú y yo estemos tan campantes, tan tranquilos y vivamos holgadamente, como que si ya no hay nada que nos haga desviarnos de nuestro lugar de reposo. Pablo nos enseña por esos pasajes que hemos leído que tenemos que luchar por ser vencedores delante del Señor. Y por último, el tercer milagro espiritual que recibo al recibir el sello es que recibimos autoridad de parte de Dios. Es una autoridad espiritual. Quiere decir que es una autoridad primero sobre mi naturaleza caída terrenal, y recibo una simiente divina dentro de mí, un nuevo hombre, un nacimiento espiritual, un poder de Dios que también me ayuda para ser librado de todo daño espiritual que hay sobre el mundo. Ya las huestes de maldad no pueden venir sobre mí libremente, pues Dios me ha puesto un escudo, una cobertura espiritual, una autoridad espiritual que es más poderosa que la que gobierna el mundo. Y termino leyendo este pasaje, Primera de Juan, aquí atrasito, Primera de Juan capítulo 4 y verso 4, dice así: ustedes, hijos, son de Dios y ya han logrado la victoria sobre esa gente, pues el que está en ustedes es más poderoso que el que gobierna en el mundo entero. Gloria sea al Señor. Gloria a Dios, hermano. Yo termino con estas palabras. Hasta el día de hoy el Señor sigue sellando. El Señor sigue llamando. Dice la Biblia en el libro de los Hechos que el Señor, cuando empezó el ministerio del Espíritu, desde ese momento sigue añadiendo a la iglesia a los que han de ser sellados por el Señor. Amigo hermano, amigo que me escuchas, hermano querido, si de repente te has apartado del Señor, yo quiero decirte que hasta el día de hoy hay una esperanza maravillosa. El Señor sigue llamando hasta el día de hoy a toda persona, no importa el color de su pecado, lo difícil que ha sido su vida, lo engorroso que ha sido su relación con su semejante, lo duro que hayas podido ser con el pecado y te has mezclado tanto en la inmundicia, en el fango, pero Dios tiene poder para salvarte de ahí, y Él te promete por este sello del Espíritu que tú vas a tener el derecho de ser propiedad de Dios, vas a recibir la certeza de tu salvación y una autoridad espiritual, la cual Dios te da para que no recibas daño alguno sobre ti. Gloria a Dios. Que Dios te bendiga, hermano, que Dios permita resplandecer su rostro sobre ti y podamos, hermanos, ser partícipe de este sello maravilloso. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Si deseas, puedes buscarnos en las redes sociales como
Iglesia de Cristo, Jehová Shammah.